Una historia de café, silencio y redención. Ella sustituyó a su hermana enferma en la cafetería. El hombre de la mesa 3 no era solo un cliente, era el CEO. Vamos, hermana, solo cubro tu turno por 2 horas. Por favor, que nada salga mal hoy, susurró Mia a su teléfono, entrando en la estrecha trastienda de la cafetería, mientras se ajustaba el delantal verde alrededor de su cintura. Su cabello rubio, atado apresuradamente en una coleta baja, se le pegaba ligeramente a la mejilla por la humedad matutina. Su hermana tosió al otro lado, con voz ronca y sin aliento. «Te debo tanto», la voz jadeó. «En serio, te lo compensaré. Solo toma los pedidos y sonríe. La multitud matutina está tranquila, ¿de acuerdo? Estarás bien». Mia suspiró y guardó el teléfono en su bolsillo. No era barista. Nunca había manejado una caja registradora, espumado leche o recordado la diferencia entre un flat white y un cappuccino. Pero su hermana estaba enferma, muy enferma, y su madre acababa de ser readmitida en el hospital la noche anterior. Así que Mia hizo lo que siempre hacía. Apareció. 10 minutos después, solo había estropeado 2 bebidas. Se había equivocado una vez al dar el cambio y se había quemado los dedos intentando coger un croissant del horno. No es un desastre, pensó, hasta que llegó a la mesa 3. El pedido había sido un simple café solo, sin azúcar, sin leche, sin complicaciones. El hombre sentado allí no había levantado la vista ni una sola vez desde que ella se lo llevó. Tenía 30 y tantos, quizás 40, con cabello oscuro y una mandíbula marcada, las mangas remangadas lo suficiente como para mostrar un reloj oscuro en su muñeca. Los auriculares colgaban sueltos alrededor de su cuello, no en sus orejas. Estaba tecleando intensamente en un elegante portátil plateado. Mia intentó ser cuidadosa, de verdad lo hizo, pero su codo golpeó la esquina de la bandeja mientras recogía un plato vacío, y en un instante horrible, la taza llena de café se volcó. El líquido oscuro se derramó como tinta por el teclado, y la pantalla parpadeó 2 veces antes de apagarse. «No, no, no, no», jadeó Mia, lanzándose hacia adelante con un puñado de servilletas, las manos temblorosas. «Lo siento mucho. Oh Dios, déjeme. Pagaré la reparación. Lo haré. Cueste lo que cueste. Yo...» El hombre hizo una pausa. Luego cerró tranquilamente la tapa, sacó un paño doblado del bolsillo de su abrigo y comenzó a limpiar el teclado. «Es solo café», dijo, con voz tranquila. «Baja. He derramado cosas peores». No levantó la voz, no se inmutó, ni siquiera la miró a los ojos. Mia se quedó inmóvil, sosteniendo un puñado de servilletas mojadas, como una niña atrapada en una tormenta. «De verdad lo siento», dijo de nuevo, más suave esta vez. «Por favor, déjeme cubrirlo». Él negó con la cabeza una vez. «No es necesario». Se levantó, deslizó el portátil en un estuche impermeable y sin tocar el café, sin decir una palabra más, salió directamente por la puerta. Mia se quedó allí, todavía sosteniendo las servilletas, sus manos pegajosas de cafeína y vergüenza. El café se había quedado en silencio. Los clientes habituales eran demasiado educados para quedarse mirando, pero ella podía sentir el calor subiendo por sus mejillas, un rubor de vergüenza que calaba más hondo que el café. Limpió la mesa en silencio. Cada pasada del paño se sentía más pesada que la anterior. No había gritado, no había puesto los ojos en blanco, ni siquiera había suspirado. De alguna manera, eso lo empeoraba. Mia estaba acostumbrada a la dureza. Podía prepararse contra la ira, preparar una defensa. Pero la amabilidad entregada con indiferencia, tranquila y absoluta, cortaba más agudo. No solo había derramado café, era algo más, algo que la dejó de pie junto a la mesa 3, mirando la puerta mucho después de que él hubiera desaparecido por ella, y preguntándose por qué,
De todas las cosas que podrían haber salido mal hoy, tenía que ser esta. Un nuevo inicio. Mia regresó a la cafetería a la mañana siguiente, con los hombros tensos y los ojos enrojecidos por la fatiga. La fiebre de su hermana había subido durante la noche, y los médicos decidieron mantenerla en el hospital para observación. Eso significaba que Mia estaba de nuevo detrás del mostrador, sin planificarlo, sin prepararse y emocionalmente agotada. Se abotonó el delantal con un suspiro y metió una pequeña caja de repostería debajo de la caja registradora. Era temprano. La lluvia empañaba las ventanas con suaves rayas. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, cálido y familiar. Y antes de que el reloj marcara las 8:30, lo vio a él, a Juan, entrar por la puerta. Se le cortó la respiración. El mismo abrigo, la misma bolsa para el portátil, la misma expresión inexpresiva. Tomó asiento en la mesa 3 sin mirarla, sin pedir nada, sin conversación. Simplemente se sentó, abrió su portátil y comenzó a teclear en silencio. Mia dudó solo un momento. Luego cogió la caja de repostería y caminó hacia él, con el corazón latiendo demasiado rápido para algo tan pequeño. La colocó suavemente sobre la mesa, justo al lado de su portátil. Dentro había una tarta de limón, la favorita de su hermana, comprada en una panadería de la esquina con el último dinero en efectivo que tenía en el bolsillo de su abrigo. Debajo de la tapa había una pequeña tarjeta escrita a mano. Disculpa por el desorden, quizás lo dulce pueda arreglar lo amargo. Juan no levantó la vista, pero deslizó la caja un centímetro más cerca de su portátil, y Mia se alejó sin decir una palabra. A partir de ese día, él vino a diario. Siempre a la misma hora, siempre a la mesa 3, siempre en silencio. Nunca pedía nada. Llevaba los auriculares sueltos alrededor del cuello. Pero, Mia notó, nunca los usaba. Ni luz parpadeante, ni cables conectados, ni música sonando. Era como si fueran un escudo que nunca encendía, y cada mañana Mia le dejaba algo. A veces era una galleta de chocolate. Otros días, una rebanada de pan de plátano que había horneado a altas horas de la noche después de visitar el hospital. La nota dentro cambiaba con sus estados de ánimo. Espero que hoy sea más amable contigo. Todos derramamos cosas a veces. Las mejores cosas de la vida dejan manchas. Juan nunca respondía con palabras, pero cada vez, antes de dar el primer bocado, hacía una pausa, inhalaba el aroma del dulce, cerraba los ojos por un segundo, como si el aroma contuviera algo sagrado, como si necesitara recordarlo. Fue ese momento, esos 2 segundos de reverencia, lo que hizo que Mia siguiera horneando. Una tarde, mientras pasaba por su mesa con una bandeja de bebidas para otro cliente, se detuvo brevemente detrás de él. Él no la vio, pero ella vio lo que él hizo. Cogió una de sus notas, la rosa, con «Eres más que tu silencio», escrito en letra cursiva, y la dobló suavemente por la mitad, luego en cuartos, y otra vez. Finalmente, abrió su cartera y deslizó el pequeño papel dentro. Los labios de Mia se separaron. Sintió que las comisuras de su boca se elevaban, no por diversión, sino por algo más parecido al alivio, o quizás asombro. Alguien estaba escuchando, y a alguien le importaba. Esa noche, se quedó 30 minutos extra, solo para asegurarse de que los mostradores estuvieran impecables. Se sorprendió tarareando mientras barría cerca de la mesa 3. Sus zapatos ya no se arrastraban tanto. Sus suspiros eran más lentos. La verdad revelada. Y entonces sucedió. A la mañana siguiente, Mia salió de la trastienda y encontró la mesa 3 exactamente como esperaba. Juan, sentado, con el portátil abierto. Pero esta vez, algo era diferente. Un sobre doblado yacía debajo del bote de propinas. Dentro había un billete de $5 y una nota. Hoy fue más amable. Gracias, Juan.
Mia se quedó inmóvil. El papel temblaba ligeramente en su mano. Era la primera vez que él respondía. La primera vez que había reconocido las notas, los pasteles, los regalos. Sus dedos rozaron el borde del sobre. Sus ojos se llenaron de calidez. Dobló la nota de nuevo, tal como él había hecho con la suya, y la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su delantal. Cuando levantó la vista, Juan ya la estaba mirando. Hizo un único y sutil asentimiento. Mia sonrió. Fue pequeña, pero fue real. Y en ese momento, su corazón se ablandó de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Las conversaciones comenzaron como la mayoría de las cosas importantes, en silencio, casi por accidente. Una mañana, después de colocar un cálido muffin de calabaza en la mesa de Juan con la nota habitual, Mia se demoró un poco más de lo normal. Vio cómo él leía su mensaje, con el más tenue rastro de una sonrisa formándose en las comisuras de su boca. Ella se aclaró la garganta. «Ese tiene nuez moscada», dijo, asintiendo hacia el muffin. «Me pasé la última vez. Espero que esta tanda sea más suave». Juan levantó la vista. «Me gustó el anterior», respondió. Fue la primera frase completa que le había hablado desde el derrame de café. Mia parpadeó. Luego se rió suavemente. «Bueno, si te gusta la nuez moscada, tengo buenas noticias sobre los escones de mañana». Él se rió entre dientes. «Aquí estaré». Después de eso, sus palabras fluyeron más libremente, todavía escasas, pero significativas. Hablaron de cosas simples. ¿Qué tipo de té olía mejor de lo que sabía? Cómo el sol nunca daba directamente en la mesa 3. Los pros y los contras de las galletas crujientes frente a las blandas. Y luego, gradualmente, verdades más profundas se deslizaron en los silencios. Mia le contó sobre su madre. Le diagnosticaron la primavera pasada. Dejé mi programa de psicología 2 semanas después. Me seguía diciendo a mí misma que volvería eventualmente, pero su voz se apagó mientras miraba la leche espumosa detrás del mostrador. Juan no la interrumpió. Simplemente asintió, con los ojos firmes, dejando que el peso de sus palabras se asentara sin juzgar. «Todavía leo libros de psicología a veces», añadió. «No los libros de texto, los de personas, los que te recuerdan por qué todos estamos un poco desordenados. Y eso está bien». Él finalmente habló. Probablemente el mejor tipo. Mia sonrió. «¿Y tú? ¿A qué te dedicas, además de rondar esta mesa?» «Estoy entre cosas», dijo simplemente. Ella ladeó la cabeza. «Suena misterioso». Juan se encogió de hombros. «A veces el misterio es solo agotamiento con un buen abrigo». Eso la hizo reír, pero ella sintió algo detrás de sus palabras. Algo sin terminar. Privado. Ella no insistió. Él nunca hablaba mucho, pero observaba. Y Mia, sin intentarlo, le dio mucho que notar. Saludaba a cada cliente con una sinceridad que no podía fingirse. Se arrodillaba para hablar con los niños pequeños a su altura y recordaba los nombres de los perros de los clientes mayores. Cuando un hombre enojado una vez le gritó por equivocarse en su pedido, ella se disculpó con tanta calma y gracia que él regresó más tarde para darle el doble de propina y disculparse. Juan vio todo eso. Vio cómo ella guiaba suavemente a un adolescente nervioso en su primera entrevista de trabajo. Vio cómo ella metía $1 en el bote de propinas del cansado repartidor cuando nadie miraba. Y vio cómo, cada tarde después de cerrar, se sentaba en los escalones traseros de la cafetería durante exactamente 5 minutos, mirando al cielo como si se diera permiso para descansar. Ese tipo de bondad no era ruidosa, no se anunciaba. Simplemente era un gesto silencioso. Una tarde de martes, casi al final de su turno, una niña entró en la cafetería con su madre. Mientras la mujer pedía en el mostrador, la niña deambulaba con crayones y un trozo de papel. Mia lo notó. Se agachó a su lado y le preguntó si le gustaba dibujar.
La niña asintió y se puso manos a la obra. 15 minutos después, regresó con una sonrisa radiante y una hoja llena de estrellas torcidas, ojos desproporcionados y cabello amarillo salvaje. Aquí, gorjeó, eres tú. Mía se rió, genuinamente conmovida. Eso es hermoso. Gracias. La niña señaló el título que había garabateado con letras temblorosas en la parte inferior. La amable dama rubia que sonríe. Corrió de vuelta con su madre, riendo, dejando a Mía sosteniendo el papel como si fuera algo sagrado. Juan había observado todo desde la mesa 3. Cuando Mía lo miró, con las mejillas sonrojadas por la sorpresa, lo encontró ya mirándola, su expresión suave. Sin guardia, sonrió. No una media sonrisa, no el leve tic de la cortesía, una sonrisa real y completa que se demoró en sus ojos. Algo cambió entre ellos en ese momento. No fue dramático, ni fuegos artificiales, ni violines, pero algo viejo dentro de Juan, algo silencioso y cansado, se había agitado. Y en ese rincón tranquilo de la cafetería, un nuevo tipo de calor había comenzado a crecer. La lluvia cayó fuerte esa tarde, repentina y ruidosa contra las ventanas, tamborileando como una tormenta silenciosa dentro del pecho de Mía. Se secó las manos con una toalla detrás del mostrador, viendo cómo el agua se acumulaba a lo largo del borde de la acera. La mesa 3 estaba vacía. Juan no había venido. Eso la inquietó más de lo que esperaba. Se dijo a sí misma que él era solo un cliente, un hombre tranquilo y amable, al que le gustaban los muffins y doblaba notas de papel en su cartera. Nada más. Nada que ella debiera esperar. Entonces sonó la campanilla sobre la puerta. Juan entró, mojado de los hombros hacia abajo, con un paraguas oscuro doblado bajo un brazo. Su cabello estaba revuelto, su abrigo goteaba, pero se veía tranquilo. En el momento en que sus ojos se encontraron, Mía sintió que su pecho se aligeraba, solo un poco. Pero antes de que pudiera saludarlo, un revuelo cerca de la era llamó su atención. Una anciana luchaba por levantar un pequeño carro lleno de comestibles para meterlo en un taxi que la esperaba. El conductor se quedó dentro, impasible. La gente pasaba bajo los paraguas, apenas mirándola. Mía no dudó. Dejó caer su toalla y salió corriendo, con los brazos descubiertos, los zapatos empapados al instante. Su delantal se le pegaba a la espalda mientras se arrodillaba junto a la mujer. «Déjeme ayudarla», dijo, levantando las bolsas una por una, ignorando el agua que se le filtraba por las mangas. El carro era más pesado de lo que parecía, y el maletero del taxi se negaba a quedarse abierto. Su cabello se le pegaba a la cara, y le costaba más respirar a medida que la lluvia arreciaba. Entonces, de repente, sintió un abrigo sobre sus hombros, no el suyo. Cálido, seco, oliendo ligeramente a cedro y a algo limpio. Levantó la vista. Juan estaba a su lado. La lluvia pegaba su camisa a su pecho, las mangas enrolladas más allá de sus codos, su rostro ilegible pero presente. No dijo nada. No tomó el control. No la apresuró. Simplemente se quedó allí, sosteniendo el maletero abierto con una mano, ofreciendo el apoyo silencioso de alguien que sabía cómo no interrumpir. Juntos, terminaron de empacar la última bolsa. La anciana les dio las gracias suavemente, con los ojos llenos de gratitud. Luego subió al taxi y desapareció bajo la lluvia. Mía se enderezó lentamente, apretando el abrigo de Juan a su alrededor. Se volvió hacia él, empapada, su corazón latiendo torpemente en su pecho. «No tenías que salir aquí», dijo, apartándose el cabello de la cara. «Podrías haberte quedado seco». Él la miró fijamente durante un largo momento. Luego habló, con voz baja y suave. Algunos momentos no necesitan palabras. Ella parpadeó. Luego, en el silencio entre las gotas de lluvia, añadió: «A veces,
La presencia importa más que cualquier cosa que puedas decir. Eso la dejó helada. Mia, que había pasado su vida tratando de decir lo correcto, de hacer que la gente se sintiera escuchada, de repente entendió algo más profundo. A veces, los momentos más curativos llegaban en silencio. Se quedaron allí, la lluvia amainando a su alrededor, sin buscar un paraguas ni correr a refugiarse. Solo dos personas, empapadas hasta los huesos, sin tocarse del todo, pero más cerca de lo que nunca habían estado. Juan finalmente rompió la quietud. Extendió la mano, no para cogerle la mano, sino para ajustarle el cuello de su abrigo sobre los hombros. Mia sonrió, los labios temblándole ligeramente. «Te vas a resfriar», susurró. Él se encogió de hombros. «Vale la pena». No volvieron a entrar de inmediato. Las ventanas de la cafetería se empañaban con el calor de los demás dentro. Pero allí fuera, al aire libre y bajo la lluvia, encontraron algo más cálido. Ninguno dijo lo que había en sus corazones, pero ambos sabían que algo había cambiado de nuevo. No ruidosamente, no dramáticamente, pero definitivamente. Y mientras estaban allí, empapados y en silencio, una especie de verdad se asentó sobre ellos. No todas las historias de amor comienzan con declaraciones. A veces comienza en silencio, bajo la lluvia, con un abrigo ofrecido sin preguntas, y la forma en que alguien se queda, el tiempo suficiente para recordarte que nunca estás tan solo como crees. La verdad dolorosa. La cafetería estaba más concurrida de lo habitual esa mañana, con personal de diferentes sucursales, con sus etiquetas de identificación brillando y sus portapapeles en la mano. A Mia le habían pedido que ayudara a atender un evento interno privado, una cumbre de liderazgo para la alta gerencia de la cadena. Le dijeron que habría discursos, sesiones de estrategia, probablemente 1 o 2 mesas de buffet. Ella accedió sin pensarlo mucho. Al fin y al cabo, era solo un turno más, un lugar más para ser útil. Aún así, mientras colocaba los pasteles en la mesa de catering y ajustaba las urnas de café, sus ojos se dirigieron a la mesa 3, vacía. Por primera vez en semanas, su pecho se apretó inesperadamente. Se sacudió la sensación y se centró en la tarea que tenía entre manos. El evento se celebró en el gran salón de arriba, transformado en un elegante espacio de presentación. El personal, con trajes elegantes, llenaba las sillas, charlando tranquilamente, sorbiendo espresso de vasos de papel con el logotipo. Mia se quedó cerca de la pared lateral con una bandeja de canapés, escuchando a medias mientras el maestro de ceremonias daba la bienvenida al equipo y presentaba al orador principal. Por favor, demos la bienvenida a nuestro nuevo CEO, el señor Juan Reyes. Mia se giró instintivamente hacia el escenario, luego se congeló. Juan caminó con confianza hacia el podio, vestido impecablemente con un traje de carbón, con una ligera sonrisa en sus labios. Se veía tranquilo, seguro, familiar, y no. Se le cortó la respiración. Era él, el hombre de la mesa 3. Su corazón palpitaba. La bandeja en sus manos de repente era demasiado pesada. Su mente repasó las últimas semanas. El silencio, las notas dobladas, el abrigo bajo la lluvia, los muffins, las conversaciones sobre té y canela, la confianza tranquila y cuidadosa que había crecido entre ellos. Nunca había mencionado esto. CEO. No entre cosas. No en transición. No consultor. CEO. Mia retrocedió, su rostro enrojecido por la confusión, la traición y algo más crudo. Dolor. ¿Había sido ella solo otra parte de alguna prueba, una empleada para observar? ¿Una novedad para entretenerlo mientras él la juzgaba desde detrás de una taza de café? No se quedó a escuchar su discurso. Se deslizó por la puerta lateral y bajó las escaleras, con el delantal desabrochado, las manos temblorosas. De vuelta en la cocina vacía, se agarró al borde del mostrador y respiró lenta y profundamente.
Odiaba llorar en el trabajo. Más tarde ese día, después del evento, Juan fue a buscarla. Lo vio a través de la estrecha ventana de la oficina. Él escaneó la habitación lentamente. Sus ojos se posaron en ella por un breve momento, pero ella se volvió antes de que él pudiera acercarse. Se fue temprano. Él no la siguió. A la mañana siguiente, la mesa 3 estaba vacía de nuevo, y la siguiente, y la siguiente. Una semana pasó en silencio. Una lección de empatía. Entonces, un jueves lluvioso, Mia encontró una carta en el mostrador, deslizada debajo de la caja de bolsitas de té. Su nombre estaba escrito con letra audaz y pulcra en el sobre. Sin sello, sin dirección de remitente. La abrió lentamente. Dentro había una nota corta, escrita con la misma letra que cada servilleta doblada de sus entregas anteriores. Pero esta era diferente. Mia, te debo más que una explicación, pero empezaré por aquí. Nunca vine por el café. Nunca me quedé por los pasteles. Me quedé porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me vio a mí. No por mi título, ni mi poder, ni mis fracasos, sino por quien yo era en silencio. Tú creaste un espacio para eso, sin pedir nada a cambio. Fuiste la primera persona que me hizo querer dejar de correr, sentarme quieto, aparecer. No te dije quién era porque me gustaba ser solo el tipo de la mesa 3. No quise esconderme. Solo quería ser otra persona contigo. Alguien honesto. Espero que eso todavía valga algo, Juan. Mia se quedó junto a la puerta trasera, la nota temblándole en las manos. Sus ojos le ardían, y esta vez no luchó contra ello. Dobló el papel una vez, luego otra, apretándolo contra su pecho como un pulso. Sus pensamientos se arremolinaban con dolor, confusión y algo mucho más complicado: esperanza. Él había mentido por omisión, pero también se había sentado con ella durante las tormentas. Había doblado sus notas como si fueran tesoros. Había recordado cada mensaje, cada pastel, cada momento. Ella no estaba lista para perdonarlo. Todavía no. Pero por primera vez en días, sintió que su corazón se ablandaba. Lo suficiente como para recordar que no todos los secretos están destinados a engañar. Algunos están destinados a proteger algo demasiado tierno para nombrar. Y tal vez, solo tal vez, eso significaba que todavía quedaba una página por pasar. Mia no había planeado hablar de ello, con nadie. Pero 3 días después de la conferencia, se encontró acurrucada en el sofá de su mejor amiga, con las manos alrededor de una taza de té de menta que se había enfriado hacía mucho tiempo. Elisa, su amiga de la universidad, escuchó en silencio hasta que Mia terminó la historia con un hueco: «Él es el CEO». Hubo un momento de silencio. Luego, Elisa se burló. «Claro que lo es. Eso es un clásico. Vamos, Mia, estos tipos se hacen los humildes, merodean como si solo estuvieran observando. Mientras tanto, te están evaluando. Y cuando todo termina, ¡zas!, sorpresa. CEO, como si fuera una especie de giro romántico». Mia se encogió. «No fue así, ¿verdad?» Elisa se inclinó hacia adelante. ¿No crees que fuiste solo una historia conmovedora que él puede usar más tarde? Miren a esta amable barista que cambió mi perspectiva. Oro para las relaciones públicas». Mia negó con la cabeza lentamente. Él no parecía... Nunca lo parecen. Las palabras dolieron más de lo que debían. Tal vez porque Elisa ya había sido quemada antes por un prometido rico que le había vendido sueños y le había entregado solo traición. O tal vez porque, en el fondo, Mia ya estaba dudando de todo. Un regalo inesperado. Se fue a casa esa noche y se sentó en la oscuridad durante mucho tiempo, reproduciendo momentos que una vez le habían parecido hermosos y que ahora parecían contaminados por el silencio. A la mañana siguiente, renunció a la cafetería. Sin explicación, sin despedirse de Juan. Solo un breve correo electrónico y un corazón apesadumbrado. No supo de él.
y eso también dolió. Pasaron los días, luego una semana. Mia mantuvo la cabeza gacha, cuidó a su madre, dio largos paseos sin destino, leyó viejos libros de psicología, aunque apenas absorbía las palabras. Un sábado gris, salió a revisar el correo y se detuvo en seco. Allí, apoyada suavemente contra la barandilla de su porche, estaba la vieja bicicleta de su madre. Restaurada, el cuadro oxidado ahora brillaba con un suave color verde azulado. La cesta abollada había sido reemplazada por una nueva tejida con caña gruesa. Los neumáticos estaban llenos, el asiento de cuero nuevo. Se veía exactamente como su madre solía describirla de su juventud. Esa bicicleta me hacía sentir que podía volar. Mia contuvo las lágrimas. En el asiento había un paquete, envuelto en papel artesanal marrón y atado con una cinta azul marino. Sin tarjeta. Dentro había un viejo cuaderno de psicología, el suyo, de su primer año en la universidad. No lo había visto en años. Cuando lo abrió, una sola página estaba marcada. Página 47. Resaltada en amarillo, estaba una frase que recordaba haber subrayado durante una sesión de estudio nocturna. Escuchar no se trata de elaborar una respuesta. Se trata de entender lo que alguien no puede decir en voz alta. Escondido junto a la página, había un pequeño sobre blanco. Lo abrió con manos temblorosas. Era un boleto para un taller gratuito y dirigido por la comunidad, centrado en la empatía cotidiana en la salud mental. Al pie, había una nota escrita a mano. Página 47. La lección que una vez me enseñaste sin siquiera saberlo, me hiciste escuchar, no para responder, sino para entender. Juan. Mia se apretó el libro contra el pecho. El viento agitaba los árboles a su alrededor, suave y constante. Y en algún lugar muy profundo, debajo del dolor, debajo de la duda, su corazón exhaló. No estaba segura de lo que haría a continuación, pero por primera vez en días no se sentía utilizada, observada o manipulada. Se sentía vista, verdaderamente vista. Y eso significaba algo. Un testimonio público. Mia llegó temprano, pero entró tarde, eligiendo un asiento en la última fila, donde las sombras se acumulaban bajo las altas luces del auditorio. La sala del taller estaba cálida y zumbaba suavemente con conversaciones tranquilas. El tipo de energía que provenía de personas que genuinamente querían aprender algo que pudiera cambiarlas. Apretó el boleto en su mano, el que él había dejado metido dentro de su viejo cuaderno de psicología. Se había dicho a sí misma que esto era solo curiosidad, que no le debía nada, pero su corazón no había dejado de latir un poco más rápido desde el momento en que cruzó las puertas. Nadie sabía que estaba allí. Nadie la llamó por su nombre ni la miró. Estaba a salvo en su rincón de anonimato, hasta que el anfitrión se acercó al micrófono. Se le cortó la respiración a Mia. Era Juan, sin traje esta vez. Solo una camisa sencilla, con las mangas remangadas, su cabello oscuro ligeramente revuelto. Parecía menos un CEO y más el hombre que solía doblar sus notas, como si significaran algo. Sonrió brevemente, escaneando a la audiencia. Se suponía que iba a abrir este taller compartiendo algo sobre la empatía, comenzó, con voz firme. Pero la verdad es que hoy no estoy aquí como maestro. Estoy aquí como estudiante, de alguien que probablemente ni siquiera se da cuenta de que cambió mi forma de ver el mundo. Hizo una pausa, con las manos apoyadas ligeramente en el podio. Hace algunos meses, conocí a una mujer que derramó café en mi portátil. Suena como un momento pequeño, pero fue la primera vez en años que alguien realmente me miró a los ojos y no vio mi trabajo, mi título o mis errores pasados. Mia se quedó perfectamente quieta, con las manos apretadas en su regazo. Se disculpó con un pastel, continuó, con una suave risa entre sus palabras. Y con el tiempo, con pequeños actos de bondad, me enseñó a estar quieto, a aparecer, a escuchar,
no para arreglar, no para responder, sino para entender. Escaneó la sala de nuevo, más lentamente esta vez. Me recordó que la empatía no es grandiosa, es tranquila, constante, suave. Una larga pausa. Y ella está aquí hoy. El aliento de Mia flaqueó. Probablemente está sentada en la parte de atrás, porque nunca busca el centro de atención. Pero quiero que todos sepan que la mejor maestra que he tenido en mucho tiempo nunca estuvo a cargo de este escenario. Estaba detrás del mostrador, bajo la lluvia, doblando notas y ofreciendo muffins a un hombre que había olvidado cómo estar quieto. El público comenzó a aplaudir, cálido y suave. Juan se apartó del micrófono. No intentó encontrarla entre la multitud. Solo sonrió una vez más y abandonó el escenario. Después del taller, la gente se mezcló, intercambiando notas y correos electrónicos. Pero Mia se quedó en su asiento. Necesitaba un momento. Luego él apareció, tan silencioso como siempre, de pie al final de su fila. Ella levantó la vista lentamente. Juan no le preguntó cómo estaba. No le tomó la mano. No dijo nada ensayado. Simplemente la miró a los ojos y dijo suavemente: «Si todavía me recuerdas, si tienes espacio para alguien que todavía está aprendiendo, ¿me encontrarías de nuevo en la mesa 3?» Mia lo miró fijamente, con los labios ligeramente entreabiertos, y luego, después de un largo y silencioso aliento, sonrió. Un nuevo capítulo. Era una tranquila mañana de jueves cuando Mia volvió a entrar en la cafetería. Nada había cambiado. El suave zumbido de la máquina de espresso, el murmullo de los primeros clientes, el mismo suave jazz sonando desde el altavoz de la esquina. Pero todo se sentía diferente. Su corazón latía suavemente mientras miraba hacia la mesa 3. Él estaba allí. Juan estaba sentado exactamente donde siempre, con los codos apoyados en la mesa, sus ojos en la ventana como si esperara algo. No, a alguien. Y frente a él había 2 tazas de café, humeando suavemente. Entre ellas, una pequeña caja blanca familiar atada con un cordel. A medida que Mia se acercaba, vio la nota pegada encima con su inconfundible letra. Las cosas dulces todavía arreglan los días amargos. Sus labios se curvaron en una tranquila sonrisa. Él se puso de pie cuando ella llegó a la mesa, sin hacer un espectáculo, solo lo suficiente para honrar el momento. «No estaba seguro de si vendrías», dijo. Ella sacó la silla frente a él y se sentó. «Yo tampoco estaba segura». Compartieron un momento de silencio, suave y lleno, no incómodo, sino honesto. Juan deslizó una carpeta por la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó ella, con las cejas levantadas. «Una propuesta», dijo él. Ella la abrió. Dentro había una oferta de trabajo, con membrete oficial, formato pulcro, un puesto recién creado, director de bienestar del cliente e integración de la empatía. Su nombre ya estaba escrito en la parte superior. Ella levantó la vista lentamente. «¿Me estás contratando porque te di muffins?» Él sonrió. «Porque me recordaste que los negocios siguen siendo sobre personas, y las personas necesitan más que un buen café». Ella levantó una ceja, bromeando. «¿Es un puesto real o un regalo de culpa?» Juan se inclinó, con los ojos amables pero sinceros. «Es un puesto real, necesario, y eres la única persona en la que confío para definir lo que significa». Mia se mordió el labio, hojeando las páginas. Había ideas esbozadas en los márgenes, notas sobre alcance comunitario, días de salud mental para baristas, atención al cliente arraigada en la comprensión psicológica. Era reflexivo, visionario. «¿Tú escribiste esto?», preguntó ella sorprendida. «¿Con tu voz en mi cabeza?», respondió él. La página 47 seguía hablando. Ella se rió suavemente. Luego, con una inclinación juguetona de la cabeza, preguntó: «Entonces, ¿esto es una entrevista de trabajo?». Juan negó con la cabeza. Su sonrisa se ensanchó.
No, esto es una invitación a ser la única persona a la que nunca quiero dejar de escuchar. Su pecho aleteó. Miró el café frente a ella, la caja de pasteles, al hombre que había pasado de ser un extraño a una constante, del silencio a la presencia. Mia metió la mano en la caja, sacó una pequeña tarta de limón y la partió en dos. Le entregó la mitad. Las cosas dulces arreglan los días amargos, dijo, haciendo eco de su nota. Él tomó el pastel, conmovido por la simetría de todo. Se sentaron allí durante mucho tiempo, compartiendo café, intercambiando sonrisas tranquilas y largas miradas. Sin grandes declaraciones, sin fuegos artificiales, solo dos personas eligiendo quedarse, escuchar, comenzar de nuevo, justo donde todo comenzó. Mientras la cafetería zumbaba a su alrededor, el tiempo se ralentizó. El pasado había sido desordenado, el futuro incierto. Pero en ese momento, en la mesa 3, algo completo estaba siendo escrito. Un sorbo, una palabra, una promesa silenciosa, a la vez. Gracias por ver este conmovedor viaje de curación, presencia y amor, que comenzó con una taza de café derramada y se desarrolló en la mesa 3. Si esta historia conmovió algo en tu alma, te recordó el poder de la amabilidad, o simplemente te hizo creer de nuevo en el amor lento y tranquilo, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Soul Steering Stories. Aquí te traemos emociones reales, lecciones suaves e historias que permanecen contigo mucho después de que la pantalla se apague. Únete a nuestra comunidad para más historias que no solo entretienen, sino que tocan el corazón. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sigue creyendo en los pequeños comienzos.